Hoy nos acompaña Carlos Bardavío Antón, abogado, autor del libro Las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, autor del libro Sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal mexicano, licenciado en Derecho, experto en Psicología Jurídica, máster en Derecho Penal, miembro del Grupo de Investigación Penal CRIM, UNIR, doctor en Derecho Penal con la calificación de sobresaliente cum laude, con una tesis nombrada Las sectas en Derecho Penal en 2017. Carlos es socio director del despacho Bardavío Abogados. Es y fue docente de Derecho Penal en diferentes universidades en las asignaturas Introducción al Derecho Penal y Derecho Penal Internacional y de la Unión Europea. Dentro de los casos más relevantes en el ejercicio de la abogacía, Carlos es abogado defensor de la AEBTJ, Asociación Española de Víctimas de TJ, una secta religiosa. Carlos, recientemente en el 2023, ganó el caso sumamente controversial. Dejaremos el artículo del caso en la descripción. A mí lo que me gustaba la idea de tenerte, Carlos, primero porque eres un especialista en estos temas y la verdad que cuando te invité la primera vez, tú no sabías Mm, mucho del caso, ¿no? O sea, solamente estábamos hablando justamente de los grupos coercitivos, de las sectas, las descripciones y todo esto, cierto. pero tú no tenías información realmente del caso No, y no me tanta gusta, como ahora, no tanta como claro, ahora. exactamente, Después de 8 exactamente. meses, no solo siguiéndote, sino también, pues como bien sabes, empapándome de todo lo que he podido, pues Ujú. hay una gran diferencia del antes a la ahora, creo yo. Sí, 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 sí. Por eso mismo me parece súper interesante que me des tu opinión con respecto a lo que tú has visto hasta ahora y de lo que piensas de lo que era, porque ahora sí tienes un poco más de idea de esto, o sea, de cómo estaba Ujú, formado este grupo. Y yo tampoco, si tú lo viste al principio, no tenía muy claro, ¿no? Si ujú, qué ujú. éramos, qué era esto, ¿no? Realmente. Entonces, he ido aprendiendo un montón a través de gente como tú, como especialistas y psicólogos que me han Ujú. ayudado mucho, pero me gustaría mucho tu opinión en esto, que tú sabes mucho, ¿no? Y has tratado con muchas víctimas de casos así. Bueno, pues la verdad, primero de todo, Liliana, darte las gracias por invitarme nuevamente a tu canal, que sé que, pues, que es un éxito, ¿no? Y tienes muchísimos seguidores, suscriptores y mucha gente preocupada por todo lo que cuentas, todo lo que dices. Y más ahora, ¿no? Que he visto, pues, que realmente yo creo que estás dando Mm, muchos más detalles, incluso a mí personalmente yo creo que me has confesado incluso muchos más que, ujú. bueno, pues que tú libremente cuando veas adecuado, pues contarás al público en general. Y la verdad es que, como tú bien decías al principio, cuando me llamaste para la primera entrevista, y me centré mucho en la cuestión de la persuasión coercitiva o manipulación psicológica dentro de grupos coercitivos, que es un tema que yo he trabajado pues desde hace muchísimos años, pues casi 20 años aproximadamente, la tesis doctoral y luego pues muchísimos artículos científicos, y digo científicos porque se han ido publicando en revistas de alto impacto. Recientemente, pues hace 2 semanas, bueno, en verdad a final de julio, publicamos uno en una revista americana eh, Ujú, sobre la manipulación psicológica y su evidencia, persuasión coercitiva y su evidencia a través de sentencias condenatorias. Es decir, que hay sentencias condenatorias de las que se puede, en ese artículo que acabo de comentar, que publico con otros compañeros, en una revista americana, que si no recuerdo mal, voy a decir el nombre, porque ujú, es una revista que a lo mejor muchos de tus pues, suscriptores y audiencia pues tengan interés en buscarlo. Es un artículo publicado en inglés de la revista The Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma. Es decir, revista de agresión, maltrato y trauma, ¿no? Que se ha publicado, es una ujú, revista de altísimo impacto y lo publico con colegas que son psicólogos, yo soy el único jurista, y en donde tratamos de acreditar que efectivamente esa persuasión coercitiva o manipulación psicológica, sin llegar a un extremo de violencia física, incluso la violencia de género, existe en la jurisprudencia asociada
a nivel mundial, en muchísimos casos, respecto a lo que se llama pues, esa persuasión coercitiva o grupos coercitivos, ¿no? Que es un poco el caso que yo creo que en parte, y no digo que sea menor, ya lo dije en la primera entrevista o primera pues, retransmisión, ¿no? de mis opiniones en tu canal, ya dije que había un componente muy importante de persuasión coercitiva, puesto que los estados iniciales, en donde tú y otras compañeras tuyas, pues malogradamente, se inició, al igual que en la violencia de género, o violencia doméstica o violencia intrafamiliar, se inicia cierta persuasión sutil en donde la víctima no es consciente del camino que va a tener que recorrer y todo lo que te va a tener que hacer sin saber que se está perjudicando y que en definitiva es una violencia psicológica y que cumple un aspecto de violencia psicológica en cuanto a ciclo, ¿no? El ciclo de violencia de género, al igual que la persuasión coercitiva. Los primeros vídeos que tú publicaste representaban una violencia psicológica sutil, de engaño, de presión psicológica. Recuerdo perfectamente cuando en uno de tus primeros capítulos hablabas inclusive de Gloria Trevi cuando te aconsejó que la mejor opción que tenías era tener algún tipo de relación con Sergio Andrade, ¿no? Y a través de ahí, pues, poco a poco, y lo has ido contando en tu canal, la violencia psicológica y sutil fue pasando a una violencia pues, más extrema, más material, hasta el punto de... Y esto lo quiero reseñar, lo quiero reseñar, y no obstante, tú interrúmpeme cuando veas adecuado, porque yo cojo carrerilla al estar acostumbrado a veces a dar conferencias y a veces me dicen, tienes una hora y una hora hablo. Si tienes 3 horas, hablo 3 horas. Entonces, párame cuando quieras. Pero hay un dato muy interesante que se habla mucho en tu canal y otras víctimas han hablado, y otros canales de YouTube, que es algo terminológicamente inadecuado, porque se habla mucho de abuso sexual y el concepto de abuso sexual es un concepto generalmente en todas las legislaciones cuando la víctima, bajo engaño, abuso de superioridad o prevalencia de ese abuso de superioridad o mediante actos opresivos, pues, se obtiene mediante abuso de superioridad el consentimiento o no existe consentimiento y hay relaciones sexuales, ¿no? Sin el consentimiento o un consentimiento obtenido vuelvo a repetir, bajo el abuso de superioridad. Pero en tu caso y en el de otras compañeras tuyas, si bien es cierto que al principio pudo haber, pues, por lo que me habéis manifestado, ese engaño y esa presión, luego se fue transformando a una violencia explícita. Y ese concepto de violencia explícita, violencia material, incluso intimidación, bajo amenaza y bajo torturas, etcétera, estamos hablando ya de un concepto de agresión sexual. Es decir, que es una diferencia punitiva en la mayoría de países, muy importante, puesto que no es lo mismo, en principio, aunque la doctrina ha debatido mucho sobre esto, no es lo mismo un engaño en las relaciones sexuales o un consentimiento viciado o un abuso de superioridad que una violencia física para conseguir la relación sexual o, mejor dicho, la agresión sexual. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente fuisteis víctimas de muchos delitos. El principal, que había un fin libidinoso, un fin sexual por parte de Sergio Andrade, pues lamentablemente de un delito de agresiones sexuales lo habéis contado. El caso de la introducción de botellas de Coca-Cola al objeto de producir abortos se une a una agresión sexual mediante también palizas previas, latigazos, amenazas como la intimidación, etcétera, etcétera, pero ya la cuestión que va increciendo es cuando se produce ese tipo de aborto que inclusive a mí personalmente me llamó mucho la atención, puesto que ya no solo es una agresión sexual, o varias o continuadas agresiones sexuales durante meses y años, sino que también ese tipo de ejecución del aborto o tentativa de aborto son medidas que llaman y que son muy análogas a delitos de lesa humanidad, a delitos mucho más graves, puesto que lo que tratan de hacer es provocar
que la mujer sea infértil. Es decir, ni más ni menos gracias a que en tu caso pues conseguiste pues tener a tu hijo, y no fue a mayores, pero sí que es cierto, no sabemos hasta qué punto cuántos abortos se pudieron provocar a través de esto. Es decir, conseguía, por el relato tuyo personalmente y de otras víctimas, se conseguía pues instrumentalizar a las mujeres y llevarlas a una cosificación y a la destrucción de su incluso posibilidad de ser madres y de la propia reproducción de la mujer. Entonces es un ataque generalizado no solo a vosotras como personas en concreto, sino a todas las mujeres en cuanto a que se atisba un odio visceral en contra de la mujer en general. Por eso la pena, muchas veces de la violencia de género, doméstica, intrafamiliar, en muchas legislaciones es una pena mayor que si un sujeto pega a otro sujeto. Es decir, la violencia de género tiene una pena mayor porque no solo comunica y quebranta los bienes jurídicos de la víctima en cuanto a su estabilidad psicológica y su integridad física, sino que también ataca, en este caso, a otros bienes jurídicos, como es la seguridad de los ciudadanos y de las mujeres en una paz social respecto a la convivencia con sus parejas, etcétera. Es decir, el agresor no ataca solo a la víctima, sino ataca a todas las mujeres con ese comportamiento, inclusive no solo con la agresión, sino también con esas medidas abortivas tan lamentables y tan pues, asquerosas y bueno, grotescas, ¿no? Pero fíjate que desde que me propusiste esta, no sé si llamar entrevista, sino más bien pues charla, he estado meditando pues cuidadosamente cuál es mi opinión, ¿no? En definitiva, después de estos 8 o 9 meses que te he seguido, he investigado y, como tú bien sabes, pues me he preocupado todo lo que he podido por tener una mayor opinión, ¿no?, jurídica y poder ayudarte en la medida de lo posible, ¿no? Mira, fíjate que tanto cuando tú hablas como cuando también hablan otras víctimas, se habla de forma central, ¿no?, de esa violencia, torturas, golpes, amenazas y, por supuesto, ya no tanto abusos sexuales, sino también agresiones sexuales continuadas. Claro, aquí se plantea un plus mayor en este caso, porque además de que estabais siendo constantemente trasladadas de país a país, que no cobrabais, que no tenéis una remuneración y que tenéis un trabajo constante, por ejemplo, en los últimos capítulos tuyos, hablar de largas jornadas de trabajo, pintar la casa, hacer labores domésticas, es decir, estamos hablando ya de un concepto que ya estaría muy cercano, y si no, dentro del delito de trata de personas en su modalidad de servidumbre. De servidumbre. También se puede hablar de la explotación sexual. Ahí eso habría ciertos matices y yo me decantaría más por... como esclavas, prácticamente, esclavas de estas personas. Esclavas sexuales, lo que pasa es que no hay una explotación económica, que es, digamos, el sentido tradicional de la trata de personas, en donde el autor se beneficia de la trata de explotación sexual a través de terceros que no son conscientes de la trata de personas, porque si lo son conscientes de la trata de personas, el hombre, por ejemplo, que tuviera relaciones sexuales con una chica que sabe que está bajo la coacción y la amenaza, o el engaño de la trata de personas, sería copartícipe, ¿no?, o coautor de esa, o al menos cooperador necesario de esa trata de personas, ¿no? Pero al menos son agresiones sexuales continuadas, amenazas, golpes, torturas y de forma muy clara una servidumbre en la trata de personas, de forma muy clara. Podríamos plantear también una explotación sexual. Y aquí realmente he visto, permíteme que me atreva a decir, he visto un cambio de información, no más que un cambio, una ampliación de la información. Quiero ser correcto en las palabras, más que un cambio es una ampliación de la información respecto a los primeros capítulos, respecto a los últimos 3-4 capítulos, que es cuando has empezado a detallar más aún cierta participación de terceros más allá de Sergio Andrade. Recuerdo perfectamente este último capítulo, creo que se llama Los golpes o el anterior, y en donde hablar de claro, el último, en donde hablas ya de forma clara de la participación de Gloria Trevi. Dijiste en este capítulo, pidió ser parte, ¿no?, de las agresiones sexuales continuadas que se fueron incrementando
como agresiones sexuales grupales, en donde parece ser, según cuentas, cuentan también las otras víctimas, eran agresiones sexuales grupales donde todas estaban obligadas a participar conforme a los deseos de Sergio Andrade. Pero esta participación de Gloria Trevi, tal y como lo cuentas, y que algunas de las otras víctimas también han comentado, y esta manifestación de pidió ser parte, y cada día más frecuentemente, esto es un dato, un plus ampliatorio a la información que has dado. Y aquí se abre realmente pues una polémica, puesto que yo he escuchado, bueno, pues de estos 8 meses, como bien tú sabes, pues me interesa por tu caso, y he visto pues otros canales de YouTube, otras informaciones, y pues hay gente, como te voy a contar, ¿no? Que hay gente, pues, o canales de YouTube o youtubers que son a favor de una parte, a favor de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y en mi opinión, hay un sentir por parte de un cierto sector que habla de que la víctima es absolutamente inocente en todo momento, en toda circunstancia, en el futuro, partiendo. Y ese es el argumento que se esgrime a favor, por ejemplo, de Raquenel y de Gloria Trevi, ¿no? Que ha sido víctima y se prolongaba, digamos, la situación de víctima en el momento en el que luego entrasteis vosotras como víctimas. Mira, yo quiero poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el vuestro, pero quizá tu audiencia, tus suscriptores van a entender cómo se analiza, o cómo al menos yo, mi opinión jurídica, analizo este tipo de casos, y que además viene en parte refrendada por la jurisprudencia. Por 2 motivos. Uno es que la ley, bueno, el protocolo de Palermo, que se refiere a la Convención de Represión de la Trata de Personas, el Convenio Internacional, llamado llamativamente, ¿no?, como el protocolo de Palermo, habla de que la víctima de trata de personas, que incluye servidumbre, explotación sexual, su participación posterior o in situ, ¿no?, en la trata de personas, que es un delito agravado, ¿no?, respecto a las agresiones sexuales, etcétera, es impune. Siempre y cuando, esto es importante, siempre y cuando exista coacción, engaño, intimidación o amenaza. Es decir, que la víctima queda impune, la víctima de trata de personas queda impune de haber participado en una trata de personas o haber participado en agresiones sexuales o en otros delitos como tráfico de drogas o blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, siempre y cuando continúe la situación de coacción, engaño, amenaza, violencia, etcétera, ¿no? Bien, claro, lo que hay que ver en todos los casos es si las víctimas iniciales, y estoy hablando de lo que tú planteas, o al menos se sospecha o se abre la posibilidad de cierta responsabilidad por parte de Gloria Trevi y de Raquenel, es si estas iniciales víctimas, vamos a poner el supuesto, la hipótesis, iniciales víctimas, antes de que llegáis toda la remesa posterior de víctimas, lamentablemente, continuó esa situación objetiva de coacción, amenaza, violencia, etc. Bien. Y eso es lo que hay que analizar. Eso es lo que hay que analizar. Voy a poner un ejemplo, que es el que estaba comentando anteriormente, un caso muy famoso de la Corte Penal Internacional respecto a un caso de genocidio y de delitos de lesa humanidad y otros delitos. Es el caso de Dominic Owen. Es un sujeto de Uganda, si no recuerdo mal, que en 2021 quedó condenado a 30 años de prisión por ser el comandante de un grupo guerrillero, ¿no?, opositor, y en definitiva pues, quedó condenado a 30 años. Pero lo llamativo de su caso, ya firme, es que él, antes de ser comandante de este grupo del Ejército de Liberación del Señor, se llama en concreto, este ejército de Uganda, este señor, antes de ser comandante de esas fuerzas, de ese ejército, él fue niño soldado, o mejor dicho, él era un niño soldado, fue raptado, reclutado por este ejército y fue obligado a matar a familiares, parece ser, incluso la sentencia no lo pone en duda, y obligado a realizar inclusive pues, actos atroces contra familiares y amigos, etcétera, ¿no? Y esto con 10 años. Y situación que perduró durante los años hasta que cuando ya tenía 20 y pico años se fue comandante y
luego, pues finalmente, pues apresado y condenado. La defensa de Dominic Owen lo que planteó son dos cosas. Una es que estaba bajo coacción, que era un niño soldado, que él había aprendido, ¿no? Esa forma digamos, de educación totalitaria y criminal, pero que en realidad la defensa lo que esgrimió es una coacción de dos tipos. Una era una coacción espiritual, puesto que el líder de este ejército de liberación del Señor, según manifestó el propio Dominic Owen en el juicio, tenía unos suprapoderes o ciertos poderes espirituales y que tenía cierto miedo atroz a no seguir sus órdenes. Y segundo, otro tipo de defensa que planteó la defensa de Dominic Owen es que estaba bajo la coacción del propio líder, puesto que ya había otros casos en donde había matado pues, a sujetos que se habían, miembros del ejército, que se habían liberado, se habían escapado. Y al final la sentencia lo que viene a decir es que no queda demostrado que no tuviera oportunidad de escapar, es decir, que no tuviera oportunidad de no hacer lo que estaba haciendo. Es decir, en definitiva, la sentencia lo que viene a decir es que tuvo oportunidad de haber escapado, de no haber cometido atrocidades e inclusive no tenía por qué haber violado, porque también se condenó por delito de lesa humanidad, por violaciones constantes que ponían en riesgo a las mujeres como violencia de género y contra la propia integridad de la mujer e incluso su propia descendencia. Por lo tanto, el tribunal, la Corte Penal Internacional, entendió que no había oportunidad, que tuvo oportunidad de escapar. Tenía oportunidad, tenía los medios, tenía, durante los años que estuvo, incluso el mando, ¿no?, para poder escapar de esa situación. Entonces, la pregunta, trasladándola al caso que habéis planteado, la mayoría de víctimas en este malogrado caso, es que, tal y como planteáis, la mayoría, de forma casi prácticamente uniforme, es que si Gloria Trevi y Raquel tuvieron una oportunidad, puesto que ya eran mayores, cuando pasaron vuestras agresiones sexuales siendo menores de edad, ellas eran mayores de edad. Entonces, lo que hay que valorar es no solo si fueron víctimas, que eso habrá que acreditarlo, porque si no fueron víctimas, con más razón cabría la responsabilidad, pero que aunque fueran víctimas inicialmente de Sergio Andrade, hay que ver si siendo mayores de edad tenían la oportunidad de escapar, de algún modo. Hay que preguntarse, uno, ¿tenían capacidad económica? Eso hay que investigarlo, o al menos en el procedimiento que se está llevando en California, lo que yo haría es investigar la capacidad económica de Gloria Trevi y de Raquel al objeto de comprobar si teniendo esa capacidad económica, a diferencia de vosotras que no cobrabais ni un peso ni un dólar, se pudieron escapar, ¿no? Porque la cuestión de la capacidad económica, ¿de acuerdo?, es un factor. No es que sea, digamos, fundamental, porque, por ejemplo, dentro de la violencia de género hay muchísimas mujeres que son maltratadas y tienen capacidad económica, pero se crea un estado de dependencia, un estado de sumisión que lleva también a estar justificando inclusive a veces o tolerando o no pudiendo salir del maltrato. Por lo tanto, el factor económico es un factor, pero no es fundamental. Luego, dos, hay que analizar dentro de esa oportunidad hasta qué punto, como tú decías en este último capítulo, pidió ser parte, porque una cosa es que te obliguen a ser parte y que haya pruebas de que te obliguen a ser parte, y otra cosa es que ella voluntariamente pidiera ser parte. Es decir, alguien puede ser víctima y luego victimario, perfectamente. El caso esa es una pregunta que me hacen, ¿eh? O sea, y de hecho mucha gente, más que hacérmela, me la recalcan como diciendo, no, recuerda que no puedes ser víctima y victimario. Me lo dicen porque como yo estoy realmente diciendo la verdad, ¿no? Y hablando de temas fuertes y hay gente que le molesta que los diga y que hable de esos temas, empiezan a recalcarme como diciendo, si tú dijiste que fue víctima, no puede ser victimaria, ¿no? No, eso penalmente, jurídico-penalmente, cabe perfectamente la posibilidad de ser víctima de un delito y luego progresivamente entrar en una organización criminal. Es decir,
Es decir, yo he planteado y tengo artículos publicados que planteo la exención y atenuación de la responsabilidad, inclusive como déficit de socialización en menores que han sido educados por un régimen totalitario, por una educación criminal, por una educación criminal y totalitaria. Son casos muy extremos que pasan en México, dentro de las organizaciones criminales y en la trata de personas también, ¿no? Que se puede plantear también en el caso de Gloria Trevi. Pero eso hay que demostrarlo. Es decir, el hecho de que haya sido víctima alguien no excluye de responsabilidad en otros actos posteriores cuando se tiene oportunidad de escapar, se tiene oportunidad de no someterse. Entonces, eso es lo que hay que evaluar, no solo por cuestiones económicas, sino ver el grado de sometimiento. Cuando yo anteriormente hablaba de la impunidad de la víctima de trata de personas cuando participa en la trata de personas, el protocolo de Palermo habla de que realmente haya coacción, violencia, engaño, amenaza, etc. Es decir, circunstancias, pero además objetivas o graves o fuertes, no cosas livianas. Es decir, ¿cabe la posibilidad de que una víctima luego le interese ser parte de una organización criminal o formar parte dentro de las agresiones sexuales? Pues puede ser. Y hay algo que a mí, como te decía anteriormente, me llamó mucho la atención y es esta frase, ¿no? En tu último capítulo, pidió ser parte. Es decir, eso es un elemento que deberá ser investigado en el procedimiento de California y que, evidentemente, cada parte tendrá que demostrar con sus pruebas cada situación. Es decir, también Gloria Trevi y Raquel van a tener que demostrar que han sido víctimas. El problema es si nadie ha visto eso o se ha dado, o mejor dicho, se ha dado por hecho que eran víctimas. Porque... Claro. Sí, bueno, mira, cuando yo llego al grupo, desde el momento que yo llego al grupo, yo lo que puedo decir es lo que yo vi, es lo que vengo contando, ¿no? Y cuando yo llego al grupo, el grupo ya estaba, ya existía, ¿no? O sea, ya funcionaba como lo que funcionó hasta el final, ¿no? O sea, pero de hecho es cuando yo llego es la época en la que más se hacían este tipo de reclutamientos, ¿no? Porque ya luego es el escape, es la huida. Y en ese momento el grupo ya estaba formado y había roles muy específicos, ¿no? O sea, a veces uno se tarda en entender todo esto porque uno siempre justifica. La víctima siempre justifica muchas cosas en su cabeza, ¿no? Pero yo sí lo que puedo decir y lo que siempre lo puedo decir sin problema es que no estábamos iguales, es que desde que yo llegué en la época en que yo llegué hasta el final, yo nunca las vi con el sometimiento que todas las demás teníamos. Nunca las vi con ese tipo de castigo que nosotras teníamos. Nunca. ¿Me entiendes? Claro. O sea, que sí no tenía a lo mejor en algunos privilegios que podría tener una cantante famosa que uno cree que debería de estar en otras condiciones a lo mejor, pero no estaba como nosotras estábamos y podía comer y podían, ¿sí me entiendes? O sea, tenían una libertad de poder salir de poder salir a la calle, por ejemplo, en el caso de otra de las personas, como en el caso de Raquel, que podía tener la tarjeta a mano y salir y hacer trámite y viajar sola, ¿me entiendes? O sea, o en el caso bueno, de Gloria ya sabemos que, bueno, al ser una artista pública, tenía el micrófono en la mano, ¿no? O tenía más contacto con gente de afuera que podía hablar más que nosotras, porque nosotras, si bien mucha gente dice, no, pero la tenían ustedes vigilada, nosotras estábamos totalmente coaccionadas porque si nosotras no estábamos pegadas a Gloria, pero no por vigilarla, sino que nosotras teníamos el problema, las castigadas éramos nosotras, si ella la soltábamos o a alguien le tocaba, era más que nosotras la cuidábamos a ella y nosotras si no lo hacíamos, a nosotras nos castigaban, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo en todos los capítulos y también pues de escuchar el testimonio de otras víctimas, eso es lo que llama la atención. Hay un dato muy importante, es decir, no se puede exigir lo mismo a un menor de edad que a un mayor de edad. Y no se puede exigir lo mismo a alguien que está bajo una amenaza de muerte o bajo una coacción constante, un maltrato, peligro de muerte, etcétera, etcétera, que a alguien que tiene situaciones más leves o situaciones menos constatadas. Es decir, no se puede exigir lo mismo a un menor de edad de 15, 16 años que está bajo una amenaza, por ejemplo, de muerte,
que alguien a lo mejor maduro, ¿de acuerdo? Que según las circunstancias, lo que quiero decir, la amenaza de muerte puede ser más o menos creíble o más o menos seria. Vamos a poner este ejemplo, exclusivamente. La amenaza de muerte a un menor de edad, por ejemplo, no me estoy refiriendo solo a este caso, penetra mucho mejor o se adquiere mayor seriedad o tiene mayor seriedad para el menor, precisamente por su falta de madurez o porque el menor lo interpreta de una forma más seria, porque no ve todas las posibilidades de comportamiento, de alternativas, de denunciar, cuando igualmente pasa en los abusos sexuales, cuando un mayor de edad, una autoridad religiosa dice al menor, no denuncies porque si no voy a matar a tus padres o voy a, por ejemplo, voy a hacer daño a tus padres, por ejemplo, ¿no? O a tus amigos o a quien sea. Es decir, en ciertas circunstancias, las amenazas hay que ver el contexto para valorar si son más o menos creíbles, más o menos serias, para efectivamente ver si tiene un potencial amenazador efectivo, ¿no? En menores de edad, evidentemente, es mucho más efectivo una amenaza de muerte, en según qué circunstancias, que en un mayor de edad. Por lo tanto, todos estos relatos que habéis contado, todas las víctimas, en el caso vuestro particular, pero también en el caso de Gloria Trevi o Raquel, hay que valorar la intensidad, la continuidad, hay que valorar la seriedad, hay que valorar un montón de circunstancias para, al final, conseguir lo que se hace delante de un juez o de un tribunal, que es crear una convicción que puede ser a través de muchas pruebas, pero al final nadie, o por lo menos no tenemos un vídeo de las situaciones que habéis vivido. Este tipo de casos, como se realizan desafortunadamente muchos de ellos, pues tradicionalmente en la privacidad, no suele haber testigos. En vuestro caso, lo más positivo que hay es que hay testigos. Hay testigos que han participado, que cuentan y que corroboran en parte o en gran parte la versión de otras, y lo que a mí más me llama la atención es que el grosso de las víctimas que habéis denunciado este caso, ya sea judicialmente o no, pues lleva a que, y así lo tengo que considerar en concreto respecto a todas vuestras manifestaciones, a que Gloria Trevi y Raquel no parece ser, al menos no tenían una amenaza o coacción o al menos una mayor oportunidad por su ya madurez de poder parar la situación con una denuncia como se hizo en su día con la chica ahí en Chihuahua. Participado, que cuentan y que corroboran. Sí, yo la verdad que siempre uno ha justificado porque como te digo, yo creo que todas hemos sido muy, muy empáticas, ¿no? Y muy de compadecernos las unas a las otras. Y yo creo que sí, en determinado momento ellas sí han sido víctimas. O sea, yo no digo que no lo hayan sido, pero de él, ¿sí me entiendes? Víctimas las dos de él. La diferencia es que en este caso nosotras fuimos víctimas de los tres, ¿no? O sea, cuando nosotras llegamos, en mi caso, ¿no? Cuando yo llego, ya ese grupo estaba, ya ese grupo funcionaba de esa manera. Y cuando uno empieza a ver todo el panorama, las declaraciones, escuchar y cómo se fue formando, a todas nos sucedía lo mismo. O sea, era como un procedimiento habitual, ¿no? O sea, era parte de... Pero voy a poner otro ejemplo. Es decir, si alguien es víctima, se me está ocurriendo ahora mismo a bote pronto, pero para que veamos un poco el grado de exigibilidad que tenemos las personas en según qué circunstancias, en según qué momentos y contextos, tanto en menores como en mayor edad. Si alguien insulta a otro porque tiene una relación de amistad o de pareja, el insulto, evidentemente, pues crea una afección psicológica que incluso puede ser pues, paralizante, ¿no? O crear cierto temor, ¿no? El insulto a un tipo de amenaza menor, ¿no? Pero si bajo ese insulto la víctima de ese insulto pretende justificar el no haber hecho nada ante los abusos sexuales de su hija perpetrados por el autor de los insultos, marido y padre de la hija de esta persona que acabo de referir, de la mujer, pues no es proporcionado. Es decir, ¿es víctima de insultos leves o de alguna amenaza leve? Sí, pero ¿qué exigiría o qué le podemos exigir a una madre o a un padre, haciendo la inversa, ante situaciones de abusos sexuales o agresiones sexuales a su hijo o hija,
en caso de que no denuncie. Porque en caso de que no denuncie, en este caso sería, sabiendo que se están produciendo los abusos o agresiones sexuales, sería una copartícipe o coautor o coautora o coautor de agresiones sexuales. Es decir, que el que sea víctima de ciertas situaciones no exime de responsabilidad en otras situaciones, porque hay que ver el grado del delito por el cual se constituye como víctima en otra situación. Y luego la conexividad, la conexión de responsabilidad de un delito como víctima a una participación o coautoría respecto a otro delito, y eso tiene que ver con la exigibilidad a los seres humanos como personas en según qué circunstancias. No se puede exigir lo mismo a un menor que ve esas situaciones y que sufre ciertas amenazas que para un mayor de edad sería leve, pero para un menor de edad serían graves, que a un mayor de edad. Es decir, hay que ver las circunstancias. Por lo tanto, en la línea, y hablo de este caso y cualquier otro en donde se habla de que la víctima per se siempre es víctima, no es correcta. No es correcta. A pesar de que el protocolo de Palermo de trata de personas habla de la impunidad de la víctima en la trata de personas, pero cuando se cumple una amenaza grave, una coacción grave, continuada, que afecta al delito que posteriormente hace la víctima de trata de personas, que puede ser otro delito de trata de personas o un delito, por ejemplo, de tráfico de drogas. ¿Me explico, no? Entonces, sí. Todo eso en el juez o en los tribunales hay que probarlo. No basta con decir que eres víctima, sino claro, totalmente. ¿Qué se te podía haber exigido a ti en esa situación? Porque se le puede exigir más a un padre que a alguien que pasa por ahí. O, por ejemplo, como se está planteando en California, hay que ver el grado de exigibilidad, primero, y de conocimiento que tenían ciertos sujetos, personas físicas y personas jurídicas de ciertas respecto a todo lo que estaba pasando. Porque erais muchas y había muchas situaciones que seguramente llamarían la atención a todas las personas que estaban involucradas en todo digamos, en todo el método artístico, ¿no? En todas las producciones artísticas. Por tanto, eso que está pasando en California, que incluyen a ciertas televisiones como personas jurídicas, personas morales, quiero decir, y a ciertas personas físicas, pues también hay que evaluarlo, porque también tendrán su responsabilidad o no respecto a las pruebas que se vayan planteando. Porque, en definitiva, hay un dato muy, muy importante en vuestro caso, erais muchas. Sí. Erais muchas. Y muchas que no hablaron, ¿no? También, que pasaron y nunca se animaron a hablar. Imagínate lo traumático, ¿no? Y lo que la marca que deja, ¿no? Esto, o sea. Claro, pero siendo muchas hay, pues evidentemente, un lado negativo, que hay muchas víctimas. Pero hay un lado positivo. Siendo muchas las víctimas, es más fácil crear una convicción en un juez cuando los testimonios son verosímiles, son creíbles, sin contradicciones. Sí, persistencia en la incriminación. Estos son parámetros que utiliza la jurisprudencia, más bien, es casi que de sentido común, para valorar a un juez con su sana crítica si una prueba tiene pues la impresión de ser una verosímil y si una prueba que tiene carga, una prueba que llega a ser efectiva para convencerle para una condena, en definitiva. En definitiva, pues la carga de la prueba, ¿no? En este sentido. Entonces, vuestro relato, como está pasando en California, todo este relato, si está bien compaginado, si no tiene muchas contradicciones, puede haber contradicciones, esto quiero dejarlo claro, sí, puede haber ciertas contradicciones puntuales de si era de noche, si era de día, porque la contradicción hay que ver si tiene relevancia. Alguien se puede equivocar, todos cometemos lapsus linguae, es decir, digo que era de noche cuando quiere decir que era de día, sí, hay que ver, no que exista una contradicción, porque contradicciones hay muchas, hay que ver si esa contradicción es relevante para algo. ¿De acuerdo? En el tiempo, en la situación, luego si el relato es verosímil, la verosimilitud tiene que ver con que si se cumple el contexto, por ejemplo, hay datos periféricos que corroboran de alguna manera y hacen creíble que tal persona estuvo en tal sitio. Claro, si una persona dice que fue abusada sexualmente o agredida sexualmente en la Conchinchina y no se demuestra que estuviera allí, pues ya no parece verosímil. Y luego la persistencia en la incriminación. Persistencia en la incriminación sería un tercer factor, que es que alguien acuse de forma persistente y de forma lineal. Lineal.
es decir, sin graves contradicciones, etcétera. Y un cuarto elemento muy importante es que no haya una animadversión previa, es decir, que no haya un ánimo espurio que haga pensar que lo que se está denunciando es por un interés ajeno o espurio, ¿no? En definitiva, o por una animadversión previa, es decir, porque por ciertas circunstancias que pueden suceder, porque se lleva un dinero, porque hay un rencor previo, etcétera, etcétera. Esto sirve mucho en la jurisprudencia, por ejemplo, aquí en España, también en México y en California, al objeto de valorar si esa prueba tiene visos de desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, yo lo que estoy viendo, al menos así, en las Jane Doe, ahí en Estados Unidos, es que lo que se está publicando, que no tenemos más acceso, es que van todas a una con un relato que es uniforme. Otra cosa, evidentemente, no puedo decir, puesto que también, como no, Gloria Trevi y Raquel tienen derecho de defensa. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando se habla, se tiene que demostrar, ¿no? Con la verdad. Y, y bueno, es eso, nada más. Lo que yo creo que la mayoría de las víctimas, ¿no? En este caso, siempre lo que hemos buscado es la verdad, ¿no? Esto no es lo único que nos va a dar paz, como te digo. O sea, yo creo que tú leíste mi declaración de hace años y tú te diste cuenta de lo grave, ¿no? De esas declaraciones, de lo que se declaraba y de lo que no se nos tomó en cuenta, ¿no? Y es muy triste, pero eso es lo que nosotros necesitamos, solamente la verdad, que se Es que entienda lo que nos pasó, que creo que es lo que nos va a terminar de dar esa paz que necesitamos y no que siempre se nos siga lastimando y haciendo ver como si nosotros hubiésemos inventado una situación tan cruel, ¿no? Bueno, Que es que hemos vivido. hay una cosa gravísima, ya acuérdate que lo hablamos en privado allá hace unos meses, en tus declaraciones y de otras víctimas en ciertos tribunales mexicanos, o incluso en otros países, no se tomó en cuenta como una declaración de una víctima. Es decir, No. eso fue un fallo bueno, histórico, garrafal, que lamentablemente ha pasado no solo en México, en otros países, puesto por muchos motivos que no voy a entrar. Por eso no está de más también esta propuesta, si no recuerdo mal, de ciertas víctimas ante la Comisión Interamericana, ¿no? Creo recordar, corrígeme si me Sí. equivoco, de derechos humanos, al objeto de que haya un pronunciamiento claro respecto a que no se puede consentir que si un testigo es llamado a declarar sobre cierto delito que ha podido ver respecto a otra víctima y si este testigo cuenta que ha sido violado, ha sido maltratado, ha sido instrumentalizado en una trata de personas, no se tenga en cuenta, puesto que a pesar de la nomenclatura que se utilice en el acta para tomar declaración a un testigo, si el testigo declara un delito personal o incluso de tercero, tiene que ser tomado como acta de denuncia. Eso fue un fallo garrafal, habrá muchos motivos que no voy a entrar, pero desde luego es algo que marcó muchísimo en vuestro caso, que os impidió entrar en el procedimiento, obtener justicia y que además os rebajó o os impidió psicológicamente continuar en otros trámites procesales o en otras denuncias. Es decir, os abocó al fracaso durante tantos años hasta ahora que algunas víctimas han llevado el procedimiento gracias a la ventana de prescripción que en California se abrió en el 2020, si no recuerdo. Vale. Claro, así es. Así es, Carlos. Y bueno, yo te agradezco mucho, o sea, porque la verdad que es muy valiosa tu información y me encanta escucharte porque nos deja muchísimo más claro, ¿no? Muchos temas. Y con esto de que era una de las preguntas que recién hablábamos de lo de víctima, victimaria, era una de las preguntas que te quería hacer, porque me la hacen, me pegan con eso, ¿no? Todo el tiempo porque yo siempre, en determinado momento, yo siempre dije que todas hemos sido víctimas, ¿no? De él, ¿no? Pero una cosa es la responsabilidad que hay, diferente, ¿no? Entonces, es como que tratan de hacerme sentir cuando digo las cosas como si, siéntete mal porque tú eres injusta, porque tú estás
eres una decepción por decir la verdad prácticamente, ¿no? O sea, yo siempre le digo, y ahora entiendo ese término de monovoladores, ¿no? Que siempre Mm. tienes que tener gente diciéndote cómo haces esto, ¿no? O Sí, sea, sí. Y además es que eh, yo estoy aquí en tu canal sin ninguna interferencia. Tengo que ujú, aclarar que yo no he hablado contigo previamente de lo que iba a no, opinar o a decir, porque además no lo voy a permitido y yo creo que no, tú tampoco. Es decir, que esta no, opinión, lo que me he manifestado en esta, digamos, charla es mi opinión jurídica. ujú, Evidentemente, yo no me atrevo ni puedo señalar a Gloria Trevi ni a Raquel no, en cuanto a que sean autoras de ningún delito, pero sí dejar claro un poco cómo se maneja pues dogmáticamente y jurídico-penalmente en muchas situaciones en las que, como he aclarado, la víctima puede ser perfectamente en adelante victimario sin perjuicio de que haya a lo mejor una atenuación de la responsabilidad o inclusive una exención de responsabilidad, pero no tiene per se que ser la ujú, víctima luego exenta de responsabilidad cuando es victimario. O sea, puede ser perfectamente victimario con responsabilidad o en otro caso sin ujú, responsabilidad. Y por lo tanto, esta es mi opinión jurídica y habrá que analizar, como he analizado dentro de lo que sé y el tiempo que disponemos, porque no estamos haciendo aquí ahora mismo un trabajo de defensa profesional ujú, ante un juez, que eso ya es mucho más depurado y uno lleva las cosas pues guionizadas sin perjuicio de sorpresas en un procedimiento judicial y en un juicio, pero en esta charla espero que se haya entendido esta clave, ¿no? De este caso, que no obstante la gente, al igual que yo tengo mi opinión jurídica, la gente puede opinar lo que quiera, pero también es cierto que son temas muy complejos ujú, y que muchas veces hace falta mucha formación jurídica para llegar a poder opinar con base jurídica, ¿no? He nombrado el protocolo de Palermo, pero podría hablar de otras disposiciones, inclusive de California, al objeto de que tu audiencia vea los matices jurídicos. Yo entiendo que la ujú. ciudadanía es libre de opinar y diga, bueno, Sí, por supuesto. Ujú, la víctima siempre es víctima y yo no voy a, digamos, a quitarle la razón. Yo daré mi opinión jurídica al objeto de quien se quiera ilustrar y saber un poco más sobre opiniones jurídicas, que no es, digamos, la mejor ni la única, puesto que habrá otros profesionales de la abogacía o de la academia como yo que puedan llegar a otras conclusiones respecto a este caso. ujú. Y una pregunta, Carlos, por ejemplo, no sé si te ha pasado mucho con víctimas, tú estás en este tema, Mm, la pregunta siempre es, por ejemplo, no sé si viste en el capítulo este de los golpes, mm, que llega la policía, porque llega la policía a la casa, ujú. y a veces para mucha gente es muy difícil entender por qué o yo no pedí ayuda, o otra de las personas pidió ayuda, o alguna de las personas que estaban arriba no pudieron pedir ayuda, ¿no? Y esa es la parte que a veces es muy complicado explicar, porque trato de explicar desde un principio todo este proceso psicológico, ¿no? Y todo este sometimiento que uno va viviendo y el terror, ¿no? Por el daño, ¿no? Psicológico que uno tiene y el miedo a esta persona, Ujú. y cómo eso te afecta a la hora. Es como si estuvieses en una cárcel mental y física en la que no accedes si me entiendes, a pedir Sí, esa sí, ayuda que la gente totalmente. se Totalmente. pregunta por qué Fíjate, no. Ujú, además es un tema que iba a comentar en esta charla y la verdad es que se me había olvidado. Es decir, cuando yo he hablado de oportunidad, por ejemplo, de ujú, denunciar, o en el caso ujú, tuyo que acabas de exponer, hay que valorar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Algunos autores hablan de lo que se llama el miedo insuperable. Miedo ujú, insuperable. Es decir, hay personas que dentro de esta coacción, según los niveles, tienen un miedo insuperable, inclusive delante de la policía. Es decir, ujú, es muy habitual, voy a ser más gráfico, ¿no? Es muy habitual que dentro de la trata de personas, que las víctimas de trata de personas eximan de responsabilidad y ayuden a los autores de su propia trata de personas a encubrir el delito. ujú, ¿Por qué? Normalmente porque hay un miedo insuperable, es decir, que la coacción repetida, grave, y no voy a detallarlo porque bueno, por tu canal y otras víctimas lo habéis detallado, pero todas esas situaciones crean una paralización y una incapacidad de respuesta
o un síndrome se me ha ido el nombre, ¿no? Un síndrome de indefensión aprendida. Indefensión aprendida. Es decir, que en definitiva, en estas situaciones, las víctimas, dentro de estos contextos graves, ¿no? Que es lo que hay que valorar, sufren un miedo insuperable y se adaptan al objeto de proteger su integridad. Y la situación que tú has contado me llamó mucho la atención, puesto que no porque fuese algo exclusivo o algo llamativo, sino me llamó la atención porque es muy común dentro de la trata de personas, por ejemplo, o situaciones de agresión continuada, de violaciones continuadas, etcétera, secuestro, etcétera, en donde la víctima, al final, bajo ese miedo insuperable o indecisión aprendida, lo que hace es evitar cualquier problema que pudiera tener, puesto que la policía, a lo mejor en ese momento, no le cree. Es que ese es el miedo, yo creo. Por ejemplo, pues sí, la policía coge y se va, va a poner un ejemplo de mata que, a la otra persona. claro, de lo que pudieras pensar en aquel momento, que no lo sé, pero hablo de otros casos, ¿no? Es decir, la policía, sí, bueno, de acuerdo, pues venga usted a la comisaría, de acuerdo, pero usted vaya luego a su casa, como pasa a veces en ciertos malos tratos, ¿no? Y más en aquella época, porque hoy en día, por ejemplo, una mujer de violencia de género, de violencia intrafamiliar, etcétera, cuando denuncia tiene cierta oportunidad de escapar gracias a la orden de alejamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En aquella época era muy común, y sigue siéndolo, que ese miedo paralizante lleve a que cualquier fallo en esa denuncia pudiera provocar luego la reacción violenta, incluso el asesinato en este caso, de Sergio Andrade. Por lo tanto, lo que tú llegaste a pensar, o por el hecho de no denunciar, quiero contarlo a tu audiencia, es muy común. Sí, no, aparte, si uno se pone a pensar además de eso, no es solamente el decirlo y ya está, como tú dices, y la época, sino que no teníamos a nadie allí. Estábamos en un país extranjero. Yo estuve casi todo el tiempo en países extranjeros, solamente en Argentina, que fue mi país, que fue donde menos tiempo estuve, pero todo el tiempo estaba en lugares donde yo no tenía nadie, ¿no? Y ninguna de nosotras teníamos a nadie. Y aún así la policía no era para nosotros en ese momento nuestra salvación, ¿no? Porque nosotros habíamos visto siempre que, ¿cómo te puedo explicar? Que todo lo de afuera era enemigo nuestro, porque eso es lo que nos inculcó y nos terminó haciendo pensar esta persona, ¿no? O sea, que todo era un peligro. Y como tú dices, el no confiar en lo de afuera nos daba más terror, ¿no? Porque si no se cumplía, si no nos ayudaban, si no pasaba nada, a nosotros nos iba peor allá adentro, ¿no? Fíjate que lo que dices es lo que comenté una vez en la primera charla que tuvimos. Hay una combinación entre una violencia extrema, pero también cierta persuasión coercitiva, en donde os hicieron creer, como acabas de decir, que hay un mundo amigo en donde solo puede estar resguardada y bien relativamente, claro está, con él. A pesar de las palizas, solo vas a estar bien en esas situaciones. De hecho, llevo varios casos en España muy similares a los vuestros, no con tanta gravedad, en donde las mujeres de los gurús, líderes sectarios, a pesar de las palizas dentro de la violencia de género, continúan pensando que están mejor dentro de esas palizas, más arropadas, porque están más protegidas en estos casos que yo llevo, por ejemplo, espiritualmente más protegidas, ¿no? En vuestro caso, más protegidas a nivel económico, a nivel sentimental, o llámale como quieras, es decir, pero sí que crea digamos, un mundo amigo, el interior, es decir, haciéndoos pensar que fuera, como acabas de decir, ibais a estar mucho peor. Y eso es una forma de persuasión positiva o manipulación psicológica que es un plus más a toda, digamos, cárcel mental a las que fuisteis sometidas como tú has contado. Eso es muy propio también, inclusive, en muchos casos típicos de los secuestros y el síndrome de Estocolmo, en donde la víctima llega a adorar al secuestrador, o incluso en los campos de concentración también a tener cierta simpatía por los captores, ¿no? O sea, eso es algo muy común dentro de estas situaciones extremas, porque es una medida de defensa. Sí, pero en esto, sí, no, esto como te digo, yo creo que nosotras lo que hacíamos era más que nada simular, ¿no? Y tener que hacer porque teníamos la obligación de decir que lo amábamos, teníamos la obligación, todo era una obligación, ¿no? Porque si no, sí teníamos un problema.
Entonces eso en nuestra mente sabíamos que para sobrevivir teníamos que hacer lo que él quería que hiciéramos, ¿no? Y decir Ujú, lo que él quería y las palabras que él quería que dijéramos para no sí, tener problemas. Entonces ya ujú, era todo una simulación, estar contenta si él venía, el pararnos si él aparecía, el decirle quieres algo, o sea, si me entiendes, teníamos que ujú. actuar de manera robotizada porque era la forma de no ser más castigadas, Sí, ¿no? sí, O sea, es que se mezcla, en verdad, fíjate que, claro, o sea, se mezclan elementos típicos de la violencia de género, en donde habitualmente la víctima tiene que dar la razón al maltratador al objeto de evitar una paliza o, seguir incluso los consejos sutiles al objeto de que no se enfade y pueda provocar algo mayor. De hecho, tu relato y el de otras víctimas es un relato increchendo. Y luego algo ujú, muy típico es que él, de cara al público, pues es fantástico y maravilloso, y luego en el momento en el que hay cierta privacidad, pues saca lo peor de él, porque el monstruo. Ujú, son personas psicópatas, o pudieran serlo, narcisistas y sobre todo con un afán de dominación y pocos escrúpulos y poca empatía por los seres humanos. Entonces, efectivamente, todo lo que cuentas tiene, pues, lamentablemente, los indicios típicos de todos estos delitos que hemos hablado. Trata de personas, ujú. torturas, agresiones sexuales, violencia de género, y, inclusive hay otro delito del que se ha hablado poco, pero que fuisteis partícipes, a mi modo de ver, de blanqueo de capitales o lavado de activos, porque os Ujú. utilizaba Sí, al objeto de... inconscientemente nos utilizaban totalmente, sí, 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 sí. Entonces, claro, ese punto económico es un punto también que constata la posible trata de personas, es decir, Mm, tiene toda una envoltura que lleva a considerar que la situación fue extremadamente grave y que fuisteis totalmente instrumentalizadas en ese sentido, sin perjuicio de los matices que pueda haber en cada situación, puesto que no todas las situaciones son iguales, hay que valorarlas, como acabamos de decir, respecto a las pruebas que haya y la madurez y oportunidad y exigibilidad respecto a la ujú. madurez y las oportunidades de poder frenar, como he contado anteriormente, frenar una tortura o un delito gravísimo cuando se tiene esa oportunidad. Y eso es lo que hay que ir valorando en cada caso sin perjuicio de las pruebas que se presenten. Claro, sí, 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 así era. Y cuando dicen a algunas personas como si ustedes terminaban participando para poner los castigos, no es que nosotras queríamos poner castigo, nada que ver. Cuando hablamos de que él decía eso de los castigos que pasaba, era que él te decía, ¿qué quieres qué castigo quieres ponerle? Y él te decía, ¿no es cierto que tal cosa? Y tú tenías que decir que sí, porque si tú lo contradecías, tenías un problema, ¿sí me entiendes? O sea, a este Hmm. tipo teníamos un problema si él nos decía, ¿no es cierto que tú la viste haciendo tal cosa? Y tú no le podías decir, no, no la vi. Era, o sea, cuando él nos estaba diciendo, ¿no es cierto que la viste? Es cierto que la viste, le tenés que decir que sí por el terror que le tenías, ¿no? Porque si no tenías un problema tú con él, ¿no? ¿No? Entonces, Y la situación de miedo real, es decir, yo puedo asumir por el relato tuyo y de otras víctimas que existía, puedo comprender que existía un miedo real a morir, a ser sí, asesinadas de una u otra manera. Entonces, ese miedo paralizante, el miedo insuperable, hace no denunciar, participar, es decir, pero claro, eso es durante la minoría de edad. Conforme se va madurando, y vuelvo a traer el caso de Dominic Owen, conforme se va ujú, adquiriendo madurez, se va adquiriendo responsabilidad y se va adquiriendo dotes de mando como Dominic Owen, como comandante, y en otros casos, quizá habrá que valorar lo de Gloria Trevi y Raquel respecto a una gran diferencia de edad y posibilidades de todo tipo, si las tuvieron, valorar esas circunstancias, puesto que, como hemos comentado anteriormente, el ser víctima no excluye de responsabilidad en otros hechos posteriores o concurrentes en virtud de la gravedad de una cosa y otra. Hay que valorarlo, pero eh, eso es algo que dentro de la ciencia penal se conoce sin perjuicio, como he dicho anteriormente, que en ciertos casos pasa, ¿no? Pasa evidentemente. claro, exacto, así es. Ok, ok, Carlos, te agradezco mucho, la verdad, la información, me encanta tenerte aquí y Bueno, que realmente nos amplíes más el panorama sobre estos temas, así que bueno, te pues lo agradezco. te agradezco a ti, Liliana, también a Micaela por bueno, pues permitirme estar
en tu canal, Liliana, que además pues, que sigo y sigo también otros canales porque es un tema que desde que nos conocimos pues me ha interesado, lo conocía un poco, ahora un poco más y ojalá pues que no solo que tengas seguidores y suscriptores, sino sobre todo que se haga justicia, que cuentes la verdad, tu verdad, que solo tú la sabes y que con la verdad siempre se triunfa porque tiene un efecto potencial comunicador que transgrede mucho más que la mentira. Por eso normalmente la justicia pues da a la razón a las víctimas y en tu caso pues ojalá tú te sientas más pronto que tarde reparada plenamente en la vulneración de todos tus derechos fundamentales. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por el apoyo siempre. Y bueno, ya estamos en contacto y espero tenerte nuevamente aquí Ojalá, a medida que va avanzando. Todavía falta mucho más, así que bueno, pues ojalá espero me estar. vuelva a estar en tu canal y pueda nuevamente pues conectar con la audiencia y como bien saben, pues si tienen alguna pregunta o también, como no, crítica a mi opinión jurídica, yo soy de los que doy la cara y, como no, estaré pendiente de los mensajes de tus suscriptores y audiencia para Claro que sí. contestar en la medida de lo posible, porque no se puede tener tiempo para Exactamente. todo. Muchas ¿Y gracias tú por tienes todo. un canal también, Carlos, o no? ¿Tienes un Sí, canal? sí, es un canal, pues, quiero decir, pequeñito, ¿no? Pues porque los abogados no somos lo más vistoso del mundo, pues es un canal que tiene mi nombre, Carlos Bardaví Antón, en donde pues hablo, pues subo mis conferencias, mis clases sobre sectas, sobre casos que llevo. Recientemente ganamos en España el primer caso, después de 30 años de vigencia del Código Penal moderno actual, un primer caso de condenar a una secta destructiva por alterar y controlar la personalidad de las víctimas. Y entonces, pues bueno, ahí pues en mi canal pues pueden ustedes ver muchos casos de sectas, no solo de sectas, sino también de agresiones sexuales, bueno, casos que voy llevando con mis colegas del despacho y que, bueno, pues es un canal pequeñito, pero que tenga interés de conocer temas pues, lamentablemente graves, pues ahí pueden conocerlo. Así que muchas gracias también por darme la oportunidad de darlo a conocer. Muchas gracias. No, no, te lo agradezco como víctima, ¿no? Como ex víctima y ahora sobreviviente, que personas como tú, ¿no? Que se dedican a las leyes, pero además a defender a víctimas, ¿no? Para nosotros es súper importante que nos escuchen, que nos comprendan y que hagan esto mucho más fácil para nosotras, ¿no? Muy Así bien. que gracias por dedicarte a esto. Así que Muchas te gracias a ti espero también, Liliana. pronto, Carlos. Gracias. Vale, un abrazo a todos. Hasta luego, que vaya Bye bien. bye.